¿Qué código es? 1967. 10, No, que al mismo de nuevo. Combate doble. No, espera. 19, De nuevo todas las veces. De Sí. nuevo todo. 19 ¿qué? 67. Ok, 67, Combate doble. le damos al mismo tiempo. Sí, combate doble. Dale, rápido. Rápido, rápido, dale. Ya, Recordad, combate doble. Que nadie se olvide. ya. Me toca. Me toca, ¿no? A mí no me tocaba. ¿Combate múltiple a qué se refiere? Que juegan 4 personas. Ay, me conecté. Me conecté. Vaya, qué pena. ¿Qué? Nos pudo espectar de alguna manera. ¿Ah? Master, estoy preparado para perder. Se empezó un directo. Con puro crítico con la primera. Se empezó un directo. Ya hay una persona. Yo ya tenía mi equipo hecho. Te apuesto que el máster me va a sacar por 8. Ojo. No, estás un Mimikyu de la mala suerte. Es que está Ese Mimikyu no puede maldito durar ni 5 programa. segundos. Un consejo mío, que ese Mimikyu no dure ni 5 segundos. Ni un turno en el combate. Maldito programa este. Voy a colocar a este con este. A ver. Focao, te voy a dar un consejo de compañero a compañero de no sé qué, no sé qué. De amigo. Full a por el Mimikyu. Full. No tiene que estar vivo ese Mimikyu, ni un turno. Que no dé ni una sola danza espada. Nada, que no haga nada. ¿Pillas? Odio a ese Mimikyu alrededor de equipos.
¿Qué? Vamos a hacer los combates múltiples. Vamos a empezar con los combates múltiples con el código que está en pantalla. Sí. Ese solo era un combate amistoso, ahora vamos a hacer combates múltiples. A ver. Sí. Entonces, vayan poniendo el código. Hasta el momento hay 3 personas. Dobles. No, múltiples. Entonces, cuando ponga la B en los comentarios, ponen el código. Vamos a ver. 4679. Dile cuándo le damos. Cuando miren una B en los comentarios. Bueno, cuando miren la B en los comentarios. 1, 2. Mando la B. Vale, la B ya la vi. Bueno, vamos a ver si hay 3 personas viendo el directo. Supongo que ustedes son 2. O sea, hay una más. Ahí está. Ahora hay 4 personas. No. Ah, no, espera. Hemos dado combate. No es combate múltiple. Espera, es que le he dado doble. Voy a salir, salgamos del combate. Vamos otra vez. Combate 46 79. Combate múltiple ya. Ok. Voy a poner B. Denle ahí. Salten lo más rápido posible. O sea, bueno, hay 4 espectadores, entonces es posible que conectemos. O salten lo antes posible y ponga el código y pongan combates múltiples. Ya lo puse. Estaba buscando. Ahora hay 5 espectadores. ¿Has perdido? Estuviste cerca. Si no fue... Y sabes, tú perdiste tú solo porque tú te envenenaste tú solo. Sí, ¿Cómo es que se envenenó solo? con Toxapex. ¿Qué les parece si ponemos el código otra vez? ¿Otra vez el código? Sí, porque no se conecta. Y ahora sí el combate es múltiples. Vamos a ver 46 79. Entonces cuando miren... Estoy esperando a la B. Vale, cuando miren la B, 1, 2 y 3. Combates múltiples. 6, 7, 9. Ya vi la B. Es que esta vez voy a luchar, pero como que... O sea, que hoy no me gana nadie ni un Pokémon. ¿Ah? Ni un Pokémon. Ni un Pokémon. Nadie me gana lo que se llama un Pokémon. Y les voy a... y es más, los que ganen les voy a regalar como Pokémon a Melmeta. Con una Master Ball equipada. Pero el que gane. Pero el que gane.
Porque van a perder. No van a perder. Pero es que no se conecta nadie. Vamos a ver. Pero, pero es que tengo cuatro equipos de dobles y no es seguro que equipo vaya a lanzar. O sea, tengo cuatro equipos de... Ah, bueno, la verdad tengo cinco equipos de Pokémon. Tengo, pero ya lo puse. Ok, pongámoslo de nuevo. Vale, de nuevo. Cuando mire la B, lo ponen. Creo que está mirando otra persona en directo porque no puede ser que Hay, nosotros somos tres. hay cuatro. No, pero el mío no cuentas. Uno, dos, tres, ya. Ya, ahí está la B. Dale, 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 dale. Esa Master Ball va a ser mío. El Melmetal también. Por lo que veo te interesa más la Master. Está bien. Puede estar muy Ok. en medio de la... ¿Se escucha en el directo? Creo, así, por la oferta que hice, como que nadie, todos van a querer en contra mía. Entonces voy a hacer algo. Yo, contra tuya, yo. Voy a hacer algo aquí en el directo. Voy a contratar a alguien que vaya conmigo. O sea, pero la contratación va a ser es que no nos tienen que ganar ningún combate. Ningún combate. Vale. Y ese contrato le doy en la Master Ball con el del Metal ese. Vamos a hacer algo. Va- vamos a hacer algo. Es que que sea al azar. Que sea al azar. El, el combate. O sea, los cuatro, son cuatro, entonces se puede elegir al azar. Pero es que nadie se conecta. Nadie se conecta. Hay tres espectadores. Hace un momento habían cuatro y nadie se conecta. No, porque yo no cuento como espectador. Yo no cuento. Voy a ver, voy a preguntar. Voy a hacer algo. Voy a tirar el video. Cambia el título, no es llamativo. Bater. Si me ganas, te doy... Si me vuelves al Shiny. Oye, ¿quién lleva chaval, niñito? Seguro que tengo más años que tú. Oh, aunque me vienes con esas, Yo sí, no me enfado contigo. Aquí no hay... Aquí todo es family friendly. Aquí Yo digo que está contra. vamos a estar family friendly. A quien le toque, le toco, ¿ok? Que no toca. Ya me he salido del esto. No toca. Master, Dime. tengo una idea como el combate. No es tan posible que toque pone un intercambio. Quien se meta va a ser contratado y quien sale en el intercambio va a ser contratado.
¿Cómo así? Que a la persona que se una al intercambio contigo va a ser contratada y la que no alcanzaron a entrar al intercambio no son contratadas. Ya cambié el título, ahorita hay 4 espectadores. Vamos a poner, pongamos el código de nuevo. Y me van a estrellar su mermeta. Pero mira cómo van a ver un momentito cómo van a empezar a venir un montón de gente. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a poner el código. 46, 75. Pero Master, ¿te digo lo que yo decía? ¿Cómo dice? A ver, pero ¿me entendiste más o menos lo que quise decir? Pero ¿cómo así? La verdad que casi no. Venga, Que tú pongas se un supone que ya tiene que empezar a venir gente. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Quién Voy a se poner la una? B. Voy a poner la B. ¿Quién se una a tu intercambio? Es quien va a ser contratado. Entonces cancelan el intercambio. Y de ahí, después lo que va a hacer con la persona. Yo debería estar contratado porque yo primero me uní antes. Lo vamos a hacer al azar. Pues. No. Aquí no contrata a gente que sea abuelos. Tratando a buenos sale. Clickbait. Clickbait de calidad. Combates individuales. Digo lo único que falta para que le borren para que le pongan un strike al poder. Que él se meta a Fortnite y tú empieza a bailar el bailete, ¿o no? Ese. Que no lo voy a Llamas Enricazos por el... Esto, como dice. en casa. 99. Mal. Quizás te llamarás Enrique, ¿no? Quizás, claro. Eso sí que no. En mi caso, un amigo me puso ese nombre. Hay un familiar mío que se llama Enrique, pero ¿y tú, crack? ¿Tú serías escarabajo de R? Carvajo. Alberto. Son los espectadores. Mira, si yo en Discord me llamo Joaco 4309, ¿cómo me llamo la vida? A ver. Joaco, Juan. ¿cómo me llamo en la vida? Juan. Juan. ¿Qué? Juan. No me llamo Juan. Juanjo. José. Joaquín. José. Cállate, Master. Joaquín. Gracias, Juanjo. Pero Pero- tenía que adivinar este man. No. Aunque cambies el título. Pensé que hoy la gente no está por los Melmetals, ¿eh? Nada. Parece que todo el mundo tiene Melmetal ahora. Eso. Porque Paul cambia el título y pone, en vez de si me ganas, repartiendo Melmetals. No, si me ganas, te paso una Le voy a poner, te reparto madrazos y te reparto Melmetal. Ok, dame más. A ver, quiero ver cómo es el cartel. Reparto tacos y te parto mermelada.
¿Cómo suena mejor? ¿Te reparto metal y madrazos? ¿O te doy un metal y te doy en la madre? La primera. La primera. Pero ¿por qué va a poner eso? Ya te diría que dijiste el objeto, así que si me logras tener un combate, te doy un Reparto metas y madrazos. reparto de metal con Pongamos el código otra vez. ¿No? Ahora hay 4 personas. Hay 4 personas ahora. ¿No? 4. A ver, espérenme un segundo. A ver, Vamos. ¿cómo te múltiplo cuando digas? Que Combate 40. épicos con suscriptores. Pero 40. cámbiale el título. 5 personas. Atención. 5 personas. No vinieron por los metal, pero sí vienen por los madrazos. Ok, voy a poner. Pongan la B. Ya. Busquen la B. He puesto la B. Pero en serio, ¿qué le está pasando? Yo estoy. Mira, aquí está la sí. A ver, Ya. eh. Ya era tiempo, ya era hora. Vamos. A ver, No estás tú. Ah, no, sí estás. ok, vamos a ver. Vamos a ver, voy a ponerle yo. Vamos a hacerlo al azar, las 4 personas. La persona que al azar vaya conmigo está contratada. Mira. Vamos a ver. Estoy viendo qué equipo me voy a llevar esto. Ah, este equipo no me sirve. Te llevas alguno de tipo fantasmas. Vamos a llevar este equipo. Creo que me sirve más en doble este equipo. Como que ¿cuál equipo tan supuestos? Vamos a ver. Selección automática. Erika Lazo. El crack se fue. Bueno. Así quedamos. Ok. Mira, voy a poner, ya sabes a quién, ¿verdad? Que ese es seguro que va porque es el que más ayuda. Bueno, entonces tienes que poner uno que sea súper ofensivo en el primer turno. Sí. De casualidad, ¿cómo se llama? Dragapult tiene paliza. No. Vale. Bueno. Ya sabes cuál voy a poner. Voy a ir con esto. Y esta decisión. Hago el grandullón y tú me haces el palizón o tú haces viento azul y yo hago el grandullón. Sí. ¿Qué equipo llevas? Yo te ayudo. Tú Vale. haces el viento azul Mira. y yo hago el grandullón. Vale. Yo pongo al Will. Empezar con cabeza feto, ¿vale? Tienes que empezar con uno que ¿Tienes que? tienes que empezar con uno que barra, con un Pokémon. No tendrás por casualidad protección, ¿no? ¿Cuál? No tendrás por casualidad protección. Creo que sí o no. Si tienes protección, podemos barrer. Tienes protección. Mira. Protección. Mira. Dime que tienes protección. Déjame ver.
Hola. Hola, hola. Crack, crack. Hola, hola. Que mejor hagamos una llamada tú y yo porque Joaco nos puede ver puede saber la estrategia. Vale, vale. Hola, hola. Venga, que usado viendo a mí. Mm, He usado viento fin, ¿verdad? Este, ah, Has usado viento. bueno, pero no tengo protección. Es que Bueno, no pasa nada. lo hice para el equipo justiciero, pero voy a sacar a Wistikov del campo porque, o sea, está. Tranquilo. O creo que, vamos a ver, quiero ver si lo tengo con Giga Drenado. Si lo tengo con Giga Drenado. Ah, lo tengo con. Mira, tengo brillo mágico. Con eso creo que Usa, le usa, puedo. si puedes usar más. A Tiranitar sí. Bueno, usa más el pollo, ¿vale? Vale, vale. 35 de potencia. Vale, vale. Ah, Ostras, dime con qué tiranitas. que sea el Tiranitar, que sea el Tiranitar. Porque lo vamos. Si es el tiranita. Ahí está. Acá. ¿De quién es ese Tiranitar? ¿De Juaco o del otro? Vale. Al otro. Ah, Yo me lo cargo. Yo sí me lo cargo, cabeza fresca. Ahí está. Vamos. Nos subimos el ataque. Madre mía. Cabeza feto. Todo X. Cuidado que con ese todo X es el que le tenemos que ir con todas. Porque esto. Uso más y temblor. Vamos a ver. Uso más y temblor con más y helada. Vale, vale, vale. Elige más y temblor. Nos aumenta la defensa especial. Más y temblor. Ajá. No tiene efecto. Más y helada. Pero es que Maxi Temblor no tiene efecto. Tiene que ser Maxi Helada. Yo, Más y helada. yo me lo voy a ir con un brillo mágico. Creo que le voy a hacer algo de daño. ¿Y qué? Me da igual, tú sí. Al Toxapex le atacamos después. Que el Toxapex no es defensivo. Al posarme hacer cosas. ¿Y qué más? Tienes protección, ¿no? No. Pero voy a quitar. Creo que me. ¡Ah! Mira, vamos a hacer algo. Creo que en este turno se acaba. En este turno creo que se acaba ya la. Creo que ya se va a acabar el tiempo a fin, ¿verdad? Quiero ver. Pero es que este es tipo volador, creo. Puedes usar. Quiero ver. Quiero verificar. No, es planta hada. Tengo. No tengo ninguno que le evite. Espera, quiero usar viento a fin, pero no sé si ya se acabó. No se ha acabado, ¿verdad? ¿Ah? Creo que es mejor.
Creo que es mejor. Voy a ir con brillo mágico. Vale. Creo que te lo quiebras de un fuerza bruta. No me lo mato. Se está haciendo protección. Pero creo que creo que creo que ya hubiese hecho algo de daño si hubiera atacado. Ese rayo. Aguanta. Ahora en el otro turno, sí. No, se vino con el Wilsica. Bueno, ya hizo mucho. Ahora, mira, vamos a hacer algo. Usó protección. Ahora vamos a hacer algo. Yo voy contra el... Me voy a ir con un psíquico contra el Toxapex. ¿Te ha matado a ti, no a mí? Sí. Vamos a ver, voy a ir con un psíquico. Porque creo que lo aguanta. Mira, él se va a bustear y eres más rápido que el Reterior. Entonces yo me voy a bustear en ese turno. Sí, porque él se va a proteger. Él se va a estar protegiendo. No importa. Mira, si saca un Pokémon débil contra el... como el Darmanitan me puedo hacer otro bosteo porque él va a usar búnker o protección con el Toxapex. Vale. Ya no tiene Pokémon. Entonces ya estamos bosteados. Yo con un psíquico lo quiebro. Con un psíquico suficiente porque ya estoy bosteado. Esta vez la ganamos. Sabía que... se me olvidó que iba a usar búnker. Me hubiera bosteado más. Bueno, bosteate en este turno. No, mira. Vamos a hacer algo. Es que este Toxapex se va a estar protegiendo y protegiendo. Bosteémonos dos turnos. Mira lo que dicen en los comentarios. Bosteémonos otro. No para de protegerse. Mira los comentarios. Bosteemos los otros dos turnos y lo matamos. Es que mira, en este le va a fallar el protección. Ahora se va a proteger, voy a usar un paz mental otra vez. Ahora seguro va a usar búnker. No uso búnker. Bueno, ahora este Gardevoir va a barrer. Está paz mental al por C. Mira los comentarios. Mira los comentarios. Se están cabreando. Mira cómo aguanta ese Gardevoir. Pero con psíquico no lo aguanta ni aunque lo tenga con las estadísticas puras que tengo que chequear.
Ya solo le queda un Pokémon. Joder, no, él le toca. Él es su último Pokémon. Darmanita el fuego. Oh, vale, pero tienes el ataque de fuego este, ¿no? Le voy a dar un besito de buenas noches. Creo que es más rápido, ahí está, el besito de buenas noches. Ah, mira cuánto le quita. Madre mía, ¿qué le quita? El todo X, muerto. Qué extraño. Tú tranquilo que me queda otro Pokémon. Si me queda cabeza feto. Adelante. Cabeza feto. ¿Cuál será más rápido? Porque si es más rápido el tuyo, bueno, yo lo voy a hacer el besito. El besito, Troleos es poco. yo le di un... Vamos a empate a 2 Pokémon. Te vamos a trolear. Vamos a trolear. Tú sigue bosteándote, ¿vale? Pero ya no me puedo bostear, ya no me puedo bostear. Mira, muerto. Vale, nos volvemos al chat, ¿vale? Vale, vale. Protección. ¿Qué pasa, Marco? Muchas protecciones. Pero tenía que pasar las protecciones. Wishy-washy. Lo quiero. No, yo quiero un wishy-washy. ¿Hola? Hola. Mira la pantalla. Mira la pantalla. Voy a poner las dos cajas que tengo de memetas. Atención. Quiero verla. Mira, están con Master Ball. Con Master Ball equipado. Y tengo esto. ¿No? Sí, Shiny. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. No. Vamos Quiero a, de Master Ball. vamos a pongamos el código. A ver, pon el objeto. Tú. 46. Espera. Combate múltiple. Sí, combate múltiple. 76. Cuando ponga la B, Soy tu compañero todo el rato, cuando ponga la B en los comentarios, ahí tienen que poner el código. Todo. Vale. Ahora yo soy su compa todo el rato, No. Vale, siempre que quedemos en los combates dobles. Yo tu compa. Vale, va. Vamos a ver. Pongan la B. Ya. Madre mía. Eso va en directo. ¿Qué me tocó? Vamos a ver. No, hola. Ericanazo otra vez. Ericanazo. No sé por qué Cambiamos. Guaco y utiliza el Ericanazo. Se trata que Guaco y Enricazo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos salimos del chat de voz. Vale.
Hola, hola. Vale, ahora qué hacemos. Yo voy a Voy ir. al mismo tiempo. Quiero ver qué equipo voy. Voy a ir con el mismo de antes. Vale, yo voy con el mismo. Siempre la estrategia con este. Voy a poner de. Pero no usemos la misma estrategia porque si ya la persona que ha entrado al directo ya sabrá. Vale, pero es que este. Winsicott es clave. Es clave por el viento fin. Después lo voy a quitar. Necesitamos quedar bien. Siempre. Voy a poner el viento fin y después me voy a ir con un ida y vuelta. Para poner Pokémon. De vuelta, vale. Y voy a sacar un Pokémon. Chicos. A ver. Tiene un Frosmo, Drapul, el Tigre Silvestre, Toxtricity, Cloyster y un Morpeko. ¿Con qué empiezo? Tiene un Darmanitan. Darmanitan me lo cargo absolutamente. Y bueno. Para el Drapul, Terremoto. Mira, si saca ese. Mira, tienes que tener cuidado con ese Cloyster. Para empezar. Cloyster hay que ir, si lo saca, Full por. Fuerza bruta. Mira, yo voy con el Whimsicott, Gardevoir y el Hydreigon. Vale, yo voy con Cabeza Feto. Tenemos que llevar un eléctrico para ese, o un tipo planta para ese. Tengo tipo roca. Creo que el tipo roca también es súper efectivo. No, es el tipo tierra. Tengo terremoto con Es que Terramanta. necesitamos quebrarnos ese Cloyster, que es seguro que lo haga. Vale. Yo me he puesto de primero al Darmanitan, de segundo al Tiranitar me he puesto. Por si acaso. Sí. Y luego me he puesto al. Si vuelvo a hacer lo de las protecciones, por mí perfecto. Por mí perfecto. Pues con quién sea. Es que Morpeko. Voy a por el Morpeko. ¿Cuál quieres sacar primero? voy a irme con eso. Y después voy a cambiar. Y después le voy a tirar el. Sí. Creo que tienes que ir con este Morpeko. Si puña por el Morpeko. Es súper efectivo. Super efectivo, el lucha contra el siniestro es super efectivo. Y es que está peligroso este Morpeko. El Morpeko pega duro. Sobre todo cuando cambia de forma. Creo que soy más rápido que el Gandalf. Sí. Con esto eres más rápido, con el viento aquí. Entonces sí, soy más rápido. Me quedo más desde una. Muy buena. Vale, y tengo magia y temblor para el Gandalf. Porque con ese no quiero ni verle, digo. Cuidado con ese Gengar. Qué tonto es, qué tonto. Qué tonto, no vamos a atacarle ahora. Qué tontito es el pobre. Es guaco. Es Juaco. Eso. Siento Juaco si no estás escuchando. Mira, a ese conejo también te lo cargas con un Maxi Puyo. No sé si tiene defensas altas. Y yo voy a ir con ida y vuelta y se lo voy a tirar al Gengar. Vale. ¿O quieres que se lo tire el conejo? Porque creo que el conejo. Quiero ser el conejo.
Creo que el conejo te lo carga. Ah, pero el conejo te lo... Si el conejo te lo carga... lo- Mira, tú lo rematas. Tú lo rematas ahora. Tú lo rematas ahora. Y... ¿A quién vas a sacar? voy a sacar al Gardevoir. No, espera. No, No, voy a sacar al Hydreigon. Es siniestro. Pero hay que tener cuidado con ese Engar porque tiene el mismo destino. Pero somos más rápidos. Así que no... Adiós. Mira, para ese Gengar tienes algún ataque. Vamos a ver, depende. Porque el Hydreigon lo tengo amarrado con la... ahora no le ataquemos porque seguramente va a usar el mismo destino. No, pero somos más rápidos, somos más rápidos. Tenemos el viento así, somos más rápidos. Mira, tú vete con el Gengar, yo me voy con el Dragapult. ¿Seguro? Sí, tengo Cometa Draco y tengo Pulso Sombrío para el Dragapult. Y tú eres más rápido que el Gengar. Entonces no te va a hacer el mismo destino. No te va a hacer el mismo destino porque tú eres más rápido. Pero yo me voy a ir con... no sé si irme con Pulso Sombrío. Es que no creo que con Pulso Sombrío lo voy a usar un Cometa Draco. Al Dragapult. Tú vete con el Gengar. Creo que sí. Madre mía, partiendo bocas. Dando madrazos, repartiendo madrazos. Lo que dijiste al inicio del video, la gente viene no por los memes. Listo por los madrazos. Vale. Ah, no, que no tengo terremoto. Te llamas dos. Terremoto es perfecto. Te llamas dos. Un fuerza bruta, tú que tiene más potencia. ¿Cuál es súper efectivo? Fuerza bruta y terremoto. Bueno, fuerza bruta, sí. Porque... de todos modos solo hay un Pokémon. Si fueran dos Pokémon... No creo que lo mates, porque es que recuerdo que ese Colsal tiene toda la máximo de defensa. Me costó matarlo. Mira. Si estás a menos 2, ¿por qué usas Cometa Draco? A ver. Porque es que lo tengo compañero elegido. Yo lo que tengo otro por aquí. Que es el único. El problema va a ser el cual ustedes. ¿Tienes algo del que no sea tipo especial? Efecto especial. No. Más rápido, ¿no? Que él. Tengo terremoto con Leonita. Es que todo es más rápido. Ya hemos terremoto. Sí, ese terremoto. Ay, fuego de arena le aumenta la defensa. Estamos más. No pasa nada, terremoto. Pero de nada. Úsale cualquier ataque para bajar los pelis de vida nada más. ¿Puedo, Draco? Bueno, le quitas. Estás a menos 6. Gracias a Hydreigon.
Ah, ¿Cómo? Bueno, él va a ir por Hydreigon, creo. Sí, ahí seguro. ya por mí, ahí ya por mí. No, pues, sí, perdón. Señorita. Sí, digo, Lo aguantó. sí, digo. ¿Cómo tú? Ese tiranita con todo el vestido bastante. Pero lo maté yo con el cometa Draco. Al menos que lo falle. Tiene un volador, terremoto, terremotos locos. ¿Sabes lo peor que lo llevo con miras? Lo falló. En toda la también. No, para que estoy aquí yo con mi terremoto. No, aguanté más que turnos. ¿Cuántos turnos de viento a mí quedan? Ya se acabó. Pero bueno, Todavía le quedan Pokémon. te queda uno. Queda uno. Voy a sacar el, Me queda también uno. voy a sacar el Hydreigon entonces. Me queda arriba. Me queda todo. Y a ver qué le queda. Carmanita. Ostras. Pero es de fuego, el de fuego, el de Debes fuego. ganar. Sí, es el de fuego. Tampoco te... Este también tiene el mismo daño que el otro, Pero... ¿Cómo te Tiene lo...? casi el mismo... Este Darmanitas tiene casi el mismo daño que el otro, así que no te confíes. Voy a hacer algo estúpido, pero... Ve que no lo matas. Que puede que ese nos va a barrer, ese solo nos puede barrer. Bueno. Vaya, ¡Ah! y el cómo se había dejado. ¡Ah! Mira. ¿Cuál? Ah, pero es que la tormenta de arena te va a matar. Le gritaba. ¿Tienes algo que le pegue eficaz? Ah, no. Voy a irme con el viento afín porque tengo al... Pero está menos 6, está menos 6. Está menos 6, no lo vas a matar de una, Esa sacaste especial, ¿no? ¿Sí? No, pero es que una vez entra la Pokébola, todos los cambios de estado regresan. Sí, además tengo un Gardevoir. Porque tienes el Gardevoir. Sí. Pero ¿desde cuándo es así? Siempre ha sido así. Por eso, sí, que recuerde, creo que sí. Es tipo, sí, no te gustes. Sí que voy a dormir. Vamos. Voy a estar malito. Y nos metemos al otro lado. Vamos a darle a otro. Vamos a darle a otro. Joaquín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Te escuchas un poco... Vamos a darle a otra, no te preocupes. Espera un momento, tú. Vamos a poner Ya, 4679. ¿Qué pasó? pues estaba en una incursión de Gigalit y quería hacerla, pero vamos a volver. Bueno, vamos a poner Es la... que este man me gustan, son Gigalit. Giga... Gigalic. Pero tú ya tenías un Gigalic, ¿no? No tengo ningún Giga. Ni siquiera lo tengo registrado en la Pokédex. Te, No, lo regalo, que es que me encanta. Me encanta que tenga estos tipo diamantitos. te regalo el mío. No.
Pokémon tienes? Shinies. ¿Sí? Todos legendarios son Shinies los que yo tengo. Excepto un Magikarp y el Dragon Ball que tengo. Pero ¿sabes cómo lo he conseguido? ¿Sí? Haciendo las triquiñuelas siempre. Es que yo Vuelvo a te... empezar el juego, consigo los legendarios y la gente llegó el chat de Pokémon. Cambio a Macenta y ofrecerme. Me ofrecen legendarios Shinies todos y yo digo, voy a poner la vía. pues venga, no veas. Estamos partiendo con esto y yo Es que a mí me gusta el diseño del Gigaret, pero no el combate. no es que sea el mejor combatiente, Sí, pero a mí me gusta el Gigaret. me gusta el Y lo diseño. mejor del Gigaret es su forma Shiny Exacto, que el color azul pues le queda bien. de diamantes. Otra vez lo mismo. Alex dice este. Vamos ahí. Oye, pues, de que el otro literalmente no se va a... Sánchez tiene que cambiar la estrategia con Ericanazo porque Eso sí es la Voy a elegirla yo. El otro no hizo nada. Lo único que hiciera también. Madre mía, te va. Espera, a ver si no vuelves a hacer lo de las protecciones. Se fue y. Ay, perdón. vamos a ver, vamos a hablar en llamada. Dale. Hola. 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 Con la misma. O ponemos el equipo de arena. Tengo el equipo de arena. Pues con el tiranita vamos bien. Vale. Bueno, entonces voy a ir con el equipo de arena. Y voy a llevar voy a poner al ¿cómo se llama el Gastrodon para que nos sirva de defensa. Gasto. Y ya. De primera, depende del equipo que lleven, de primeras lanzamos a uno o a otro. A uno que coma buenos golpes. Mira, ese Tiranitar, Al cambio de ese equipo. Tiranitar, ¿Sí? tira el Tiranitar, que tiene chorro de arena, ¿verdad? Y chorro, Bueno, yo voy con la cosa es que no tiene seguro de debilidad, tiene seguro de debilidad. yo voy con Scadril. Vale. Y de ahí elige los otros dos Pokémon tú. Vale. Tiranitar el primero. Darmanitar indiscutiblemente. Y viendo el equipo que lleva, me pillaría uno de tipo agua. Y ahora dos. Venga, va. Ah, Voy con Tiranitar, Darmanitar y Gyarados. Venga, va. Madre. Tiene la habilidad esta de ir más rápido en la arena. Scadril en la arena. Le aumenta la defensa y aparte va más rápido. Es que lo tengo con la habilidad que en la tormenta de arena le incrementa los ataques, incrementa la de la potencia de los ataques tierra, piedra y acero. Por ejemplo, pero ese Whimsicott ya nos jodió prácticamente, ya no. Ah, no, mira. Un ataque y la tormenta de arena se encarga del Whimsicott. ¿Y tienes algo contra este otro, contra el Umbrio?
Terremoto. Pero es que terremoto te mata. Pero no, claro, ¿Tienes otro ataque contra el ya es. Tengo pulso dragón y otro de tipo siniestro. pulso dragón? Bueno, voy a irme con... Voy a ir con cabeza... ¿Qué miras mejor? ¿El cabeza de hierro o avalancha? Avalancha de guerra. Es un estilo buenísimo. Y le puede pegar al otro. Sí, Por eso. Y después retroceder también. vale. Cabeza de hierro también les retrocede, pero no pega los dos. Está el viento. Piensa mismo. No importa. Como sucio, a por mí no. Ah, Avalancha. El Whimsicott ya hizo lo que tuvo que hacer. maldito Winston. Ahora es más rápido. Depende del Pokémon que lance. Va a ser más rápido que el Excadrill. Mira, si se saca un Pokémon muy veloz, mejor voy a... ¿Tienes algún de...? Ya sé. Mira, voy a apagar el micrófono de aquí. Protección. Usó protección él. ¿Habrá usado juego sucio? Vale. No, con el Machamp este. Remoto. Sí, usó protección. Otro. Poca vida le quita. Vamos a ver, un turno, dos turnos. Se quema. Tira llamas, espera. Ah. El problema es que no sé si serán más rápidos con el viento aquí. Les lleva razón. ¿Qué te parece si me Voy a doy usar terremoto? luego remoto.
Gracias que Gastrodon está agradecido por esos 3 regalos que le has dado, 3 escaldar. Pero, Tito conejo. el conejo de... Ah, Eso, conejo. voy a ir al baño. Bueno, pues le tienes que dar al Alex este lo que sea, un Melmetal. Pero no es de la reserva. Bueno, Ahora le tienes que dar un Melmetal al... sí, lo voy a... Pero Entonces, no se lo desconecta. ¿Tienes el micro desconectado, no? ya lo puse otra vez, ya lo puse. No le des la Master Ball. Él no sabe que te la va a dar, no sabe que se la vas a dar con la Master Ball. Ya lo sabes. No, si no me importa, tengo... Bueno, No importa la Master Ball. Vamos a ver... Sánchez... he ganado. Código... Lo que nos ha fastidiado ha sido el maldito. Es que... ¿Sabes qué nos ha fastidiado? El Cuando... conejo. Es que usamos un ataque agua y no se nos olvidó que teníamos colector. Porque nos hubiéramos quebrado ese Masha. Pero ese conejo, creo que... Y aún tendríamos.
ese conejo no lo hubiéramos podido. El conejo. No, el conejo. Si hubiéramos. Si no tuviera lo del absorbe agua, podríamos. Yo le hubiera hecho cascada al macha. Me hubiera matado, ¿no? Sí. Este dejo. Hubiéramos atacado al conejo. Y cuando él dinamizara al conejo, le hubiéramos dejado tocado para luego matar. Eso hubiera sido un plan. Ahora hay 6 espectadores. Dado el metal, ¿no? Ahorita. Las personas que están viendo el reparto, únanse a Discord para que hablemos durante las batallas. Vale, nos vemos. Venga, otro combate. Juaco, te voy a dar el Melmetal al final del directo. Así que dábamos Que Juaco también va. Vale. Ya. Vamos a ver. Otro combate. Vamos a ver, otro combate. Venga, a partir de ahora no van a volver a ganar. No voy a poner otro equipo, ¿vale? ¿Tienes otro equipo? Sí, tengo otro equipo. Ok. Cuando pongan la B, ya saben. Ponemos los Voy a decir el equipo que tengo. 46, 7, 9. Cuando digas. Vamos a ver. Ya. No se puede repetir. ¿Cómo que no se puede repetir? Pero es que no hay jugadores, pero El Alex, si gana de nuevo, quiero la sangre. no hay más espectadores. Es que esta fue suerte, no van a volver a ganar, o sea, no van a volver a ganar. Suerte del principal. Es que ya se conocían nuestras gentes, se conocían nuestras pequeñas. Se lo conocían. Tienes otro equipo, ¿verdad? Sí. Bueno, Tengo ahí Poudon. ¿Qué más? Bueno, mi Poudon es uno de ellos. Togekiss, creo. Islas. No me acuerdo qué más. pongamos el código de nuevo. Quiero cancelar mi solicitud. La salida defectuosa. Cuando debas. Vale. Llevo 3 pesos. No digas. Pon la B, que no se te olvide. Sí. Vamos a ver, cuando pongo la B, 1, 2 y 3. Ahora. Ahí está. Vale, Ricazo. Otra vez el Alex. Otra vez. Qué ansia soy el Alex, ¿no? ¿Quieren parar? Ese Alex se ganó como 2 Pokémon la vez pasada. Ahora le cuesta decir, no ¿Qué? se puede repetir. Pero es que déjalo porque no van a ganar esta vez.
Es que ahora no vuelven a ganar, ahora no vuelven a ganar un combate. Vamos a cambiar de equipo ya, ¿verdad? Que este peligro. El problema del equipo pasado es que era muy débil contra los Pokémon tipo. Fuego tierra. No, contra los tipo Noche agua, de tierra. mucha agua, no era muchas debilidades. Pero ahora. Yo elijo las reglas porque soy el mejor de mi casa. Y pensé que este Blastoise se iba a ir con rompecorazas, pero no se fue con rompecorazas. Yo también pensé eso. Pero, a ver, te voy a decir el equipo. Snorlax, Ajá. Dragapult, Hierba Blanca y Cometa Draco. Bueno, ahora vamos a ver. Mira, vamos a ver qué equipos lleva. Ah, El mismo de antes. van, Llevan el mismo. mira, voy a apagar el audio porque me van a escuchar.
Porque no tenemos nada para ese blaster. Ok, mira. Ah, cuidado, cuidado, que eso. Sí. Ah, ten cuidado con este Ranterio. Mira, voy a apagar el audio porque se nos van a escuchar.
son, es que son unos hijos de puta con suerte. Vas a dormir. ¿Qué hijos de puta? Ay, hijos, El primer cometa Draco. hijos de puta con suerte. Vamos a ver. No. Hemos ganado. Ojo. Entonces, Otro Melmetal le vas a dar. le voy a regalar otro Pokémon. Porque no creo que quiera otro Melmetal. Sánchez, joder. Madre mía. Qué suertudos. Qué suerte. ¿Qué los más? Porque siempre tiene la gente esto más suerte. Pero, Vale, vale. pero es que esa es suerte, porque como, o sea, es que si no nos hubiera pasado el congelamiento y todo esto, hubiéramos ganado. Atención. Y no lo digas.
Esta vez sí no ganan. Vamos a ver, eso esperemos. Que si ganan, les voy a tener que sacar el equipo barra equipos. Denles ya el maldito Corsolas de las narices y bueno, y es el equipo. No, pero no tanto. El mismo Alex. Otra vez lo mismo. Lo mismo. Pero vale, vamos. Y esta vez, por lo menos vamos a tener oportunidad. Algo que no a mí me gusta. El Alexis este. ¿Sí? Sí, por juego de roca. Y que todo le hacía súper eficaz. ¿Os dado cuenta? Bueno, vamos a ver qué Pokémon le podemos... Ah, mira. Dices que voy a apagar el audio. No. Esta vez sí no ganan.
Vamos a poner el audio porque esto si me puede ganar. Ah, vamos, que tengo al Mimikyu, pero es que no me sirve de mucho. Es que este Sylveon es que vamos a ver, como es de espacio raro no lo tengo con sombra bien. Y si uso espacio raro él va a ser más rápido. Voy a usar Garra Umbría contra Sylveon y después me voy con el Machamp. No, no, yo voy con Garra Umbría. Porque todavía tengo el disfraz. Pero es que les quedan muchos Pokémon, güey. Y de... ¡Juego, hijo de puta! ¡Juego! Pokémon, hijos de puta. Hasta creo que Pokémon Company está viendo el directo, hijos de puta. Que no les pueden dar más ventaja al oponente porque esto es handicap. Hijos. Diablo. Diablo. Claro, claro, yo tengo entendido que el handicap se le da al que va perdiendo, no al que va ganando. Hijos de puta. Vamos, que por lo menos vamos a ver si me puedo cargar al Machamp este. Lanzamugre, perfecto. No puedo usar Dynamax. Y bueno, buena por el Mimikyu que aguantó y se fue con orgullo. Mira, estos hijos, estos no vamos a tener piedad, no vamos a tener piedad. Vamos, voy a ir con el equipo, voy a ir con el equipo barredor ya, no vuelven a ganar un combate. Mira, tengo algo. Espera, vamos a quitar el audio.
Vale. es un equipo que revienta, o sea, que va al grano. Por eso, sí, sí, sí. Bueno, vamos. Cuando ponga la B, Vale, vamos. tú empiezas con el consola y yo meto aquí en el Ya te digo. Primero voy a darle las instrucciones a ellos. Cuando ya estamos donde los Pokémon, les voy a quitar el audio y empezamos a Me hacer da todo. rabia, me da rabia. Envenenamiento, congelamiento, me retrocede, me confunde, crítico, fallo el cometa Draco, y no falla el acróbata. Vale, ya. Ya. Tomamos el código. Ya lo he puesto. Ahora no vuelven a ganar un combate. Es que ahorita le saco el equipo destructor. Te reparto de letales y madrazos. Pues, O sea, reparte de madrazos. Cabreado más. Si lo veis cabreado, vamos a ver. es que lo veo. La broma llevamos 2 horas. Creo que no han puesto el código.
Pongamos el código de nuevo. A mí me sale John. Y ya está. Yo lo he puesto. Vale. Pongámoslo de nuevo. Estás muteado. Pongámoslo de nuevo. Ah, pues. Bueno, ¿Qué estoy viendo? Nos van a venir con críticos, envenenamientos, paralizamientos, retroceder, críticos, nos van a venir con eso. Lo estoy viendo. te digo que si llevaran un Pokémon con Turiataque, nos envenenan, nos paralizan, nos queman y nos congelan al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Consola no se puede mover. Consola no se puede mover porque está congelado. Y aparte paralizado y se quita vida por el envenenamiento. Y por si se descongela, si de casualidad se descongela, está paralizado. Y todavía está quemado. Dios mío. Vamos a ver. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. No sé con él. ¿Ya han puesto el código? Pues en tu directo desarrollo, Enrique. ¿Quién sale más? Sale, imagino, está Enricanazo, Alex seguro, tú, y hay otro más. Hay otro más seguro. Se está hinchando el Alex. Pero le va a dejar de hincharse con todo. Lo vamos a petar. Pareja. No me emparejas, démosle otra vez. Esperemos un momentito antes de bandearle. Bueno. Baños. A ver si están hablando ellos dos. No, está solo. Vale, otra vez. Pongamos el código. A ver. Cuatro, 6, 7, 9. Cuando veo. Bueno. Oh, Cuando ponga la vez, ponen el código todos. tenemos que tener cuidado con el mancha con desarme. Cuando digas. Bueno, 1, 2 y 3. Apareces. No aparece todavía. Me has aparecido ya.
¿Será que... Bueno, Espera, que no. Igual el recazo se ha ido. No, no se ha ido. Voy a ver si se ha ido. vamos al chat de voz a ver si se... Pero Paco, Paco, hola, hola. Bueno, vamos a poner el código. Vamos a poner el código nuevamente. Y cuando yo ponga la B en los comentarios es cuando ustedes le tienen que dar aceptar. Entonces, y cuando yo ponga la B, no lo hemos comprobado. Bueno, cuando yo ponga la B, vean todos otra vez. Entonces vamos a ver. Ahí está Joaco todavía. Entonces le voy a poner la B. Ahí está Joaco todavía. vale, venga. Voy a poner la B. Sí, 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 vale. Bueno, 1, 2, 3. Vale. A ver si no meto yo. Nada. Nada. La vez pasada pasó lo mismo y se conectó, o sea, tardó en conectarse, pero al final se conectó. Pues mientras se tarda, yo voy a ir a comer. Voy a ir a por algo de pico. Bueno, lo que pueden hacer es verificar si todos tienen conexión a internet, porque es posible que más de alguno. O fíjense, tienen que fijarse si están poniendo combates múltiples, porque puede dar la casualidad que le estén seleccionando combates dobles o individuales.
Entonces tienen que cerciorarse que estén en combates múltiples. Alex Sánchez, ¿tienes Fortnite? Si tienes Fortnite podemos jugar Fortnite después. No, estoy aquí anunciándole a Sánchez, si tiene Fortnite podemos jugar los 4 después. Lo que hagamos, pongamos el código de nuevo. Joaquín, probemos una vez más. Bueno, pongámoslo una vez más. Vale, Avisa cuando ya vaya. ya. O sea, lo raro es que hay 4 personas viendo el directo y solo sean 3 las personas que contesten. O sea, solo 3 personas intentan conectarse. ¿Quién será la otra persona que está viendo el directo y No sé. Que no lo dejamos por ir al directo. también? Creo que lo... Hacer al directo. Dime, ¿qué dices? Al directo ya. Ya. Mañana haces otros días. Ya vas a dormir. No, yo no voy a dormir. Falta una hora o dos. Voy a... Yo creo que dejemos el directo entonces aquí porque no estamos en nada. Despide y dale le suma el meca con la master bola. Bueno, ¿quién falta? Juaco es el que le... y a ti. Vale, entonces nos vemos. Pues aquí quedamos con esto. Hasta la próxima. Esto fue Master Games. Terminamos.